a hacer una pausa para ellos. Entonces mejor solo me va a tomar una. Bueno, hace 8 días estábamos escuchando a Omar, ¿cierto? Hace 8 días él nos habló sobre vestirnos del nuevo hombre, ¿se acuerdan? Viviendo ese amor de Cristo dentro de la iglesia, unos con otros. Y bueno, hoy vamos a tocar un poquitico ese tema y qué bueno porque Omar hizo esa buena introducción hace 8 días. Pero hoy vamos a seguir con nuestro libro de Efesios y vamos a empezar el capítulo 4. Recuerdan que terminamos el capítulo 3 la semana antepasada. Terminamos el capítulo 3 y vamos a empezar el capítulo 4 de Efesios. Y esta segunda parte del libro que empieza en el capítulo 4, pues recuerdan que la titulamos El propósito de Dios a través del creyente. La primera parte era el propósito de Dios a través de Jesucristo. Recuerdan la iglesia, esa obra maestra del Señor a través de Jesucristo, estableciendo la iglesia, ¿cierto? Uniendo a judíos y gentiles en un solo pueblo, en un solo cuerpo que es la iglesia. Y digamos que esto me está como abandonando también por instantes. Y esta segunda parte del libro tiene que ver con la parte práctica. Pablo generalmente hace eso en sus cartas. La primera parte habla de la doctrina, ¿cierto? De los fundamentos, y la segunda parte habla de esa parte práctica, cómo vivirlos. Y así es en Efesios, efectivamente. Y esta segunda parte, pues como les digo, es el propósito de Dios a través del creyente. Y fíjense, Él nos ha llamado a mantener la unidad en la iglesia. Es la primera parte que vamos a ver aquí en el capítulo 4 de Efesios, de los versículos 1 al 16. Obviamente hoy no vamos a ver todos los versículos, pero vamos a empezar a meternos en ese tema. Él nos ha llamado a mantener la unidad en la iglesia, y eso básicamente se logra por tener un carácter correcto. Y es lo que vamos a ver hoy, el carácter correcto. Vamos a empezar a ver en esos versículos del 1 al 3 el carácter que se requiere para llevar a cabo la obra de Cristo. Y obviamente no se trata de un carácter débil, un carácter inestable, sino por el contrario, un carácter firme es el que se requiere para llevar a cabo estas cosas. Y así es como comienza Pablo en esta segunda parte del libro. Y bueno, yo les pido que me acompañen ahí de una vez a Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos 1 al 6. Vamos a leer los versículos 1 al 6 y ahí vamos a ubicar nuestro pasaje. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Acompáñenme por favor a orar. Amado Señor, tantas gracias te damos, Dios, por tu obra preciosa a través de Jesucristo, Señor, en la cruz. Y te damos gracias por las cosas que haces en nuestras vidas, hablando de lo que has hecho, Señor, en esta iglesia, hablando de lo que hiciste ayer en el encuentro de damas, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, porque con seguridad llevaste fruto para ti, Señor, almas a una eternidad contigo. Y te damos gracias porque nos permitiste participar para acercar esas almas a ti, Dios. Y hoy yo quiero rogarte, Señor, recordando a William Cruz una vez más, entregándotelo para que le des paz conforme a tu promesa, Señor, para que este hombre encuentre en tu palabra esa tranquilidad y ese gozo que necesita, Señor. Y yo quiero rogarte por el mensaje de hoy, Señor, para que tú me uses simplemente como un instrumento para que hables a la iglesia, Señor, para que nos edifiques, nos consueles, Señor, y también nos exhortes. Y te entrego todo, Señor, dándote a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a
a ver esta parte que les digo. Hoy vamos a ver básicamente el versículo 1, pero vamos a estar ahí del 1 al 3 en ese carácter que se requiere para llevar a cabo la obra del Señor. Y a manera de introducción, bueno, yo solo quiero contarles, quizás en las vidas de ustedes pasó algo parecido a esto, pero cuando yo entré a la universidad en el año 1981, hace mucho tiempo ya, ¿no? Ese siglo pasado, ¿cierto? En ese año entré yo a la universidad a estudiar arquitectura, y bueno, la idea mía era ser un excelente arquitecto, ser un muy buen profesional, con el ánimo y con esa ilusión, ¿no? de ayudar a muchos, ¿cierto? Y aún de mejorar las condiciones de vida de mi familia. Y yo todavía soñaba con construir una casa para toda la familia. Y bueno, porque pues una de las cosas que a mí me parece que es duro en la vida es que las familias se deshagan, ¿cierto? Finalmente dicen los padres que los hijos tendrán que irse algún día, y eso causa dolor en cierta forma, y a mí eso me causaba dolor. Yo pensaba que mi familia podía vivir toda la vida en una misma casa, y pensaba que podía construir esa casa algún día, pero finalmente pues lo que yo esperaba era ofrecer y dar a mi familia un mejor estilo de vida, ¿cierto? Pero el punto aquí es que yo esperaba salir convertido en un excelente profesional, y esperaba salir convertido en alguien que pudiera ejecutar esos sueños, ¿cierto? Y obviamente sabía que lo que tenía que hacer era aplicar lo que me habían enseñado en la universidad, ¿cierto? Uno espera con ese ánimo que cuando termine su carrera va a salir a hacer todo lo que aprendió y va a cumplir sus sueños. No siempre es así, ¿cierto? A veces uno se encuentra con una realidad que es totalmente diferente, pero yo sí creo que en la medida en que uno aplique lo que aprendió y haga las cosas bien, con ese carácter que se requiere, con esa convicción absoluta, lo logra de alguna manera, ¿cierto? Y bueno, así es en las vidas de muchos, como les dije, ¿no? Es necesario recibir primero esa formación y luego salir a llevar a cabo lo que aprendió, y de esa manera alcanzar esos sueños. Y ahora en los capítulos siguientes, aquí en Efesios, desde el 4 hasta el 6, vamos a hablar de ejecutar esos planes, de llevar a cabo lo que Pablo ya nos enseñó, de usar esos principios fundamentales y esa doctrina para llevar a cabo la obra del Señor. Y es así como se hace, no hay otra forma. Pablo ya estableció la doctrina, ya estableció los principios. Si pudiéramos decirlo en el lenguaje normal, él ya dio la teoría y ahora quiere ver la práctica, ¿cierto? ¿Cómo llevar a cabo estas cosas? Porque Dios nos da la doctrina, nos capacita para hacer las cosas, y ahora nos pone a hacerlas, a ejecutarlas y a llevarlas a cabo, y nos acompaña todos los días de nuestra vida, ¿cierto? Para que eso sea una realidad. Y bueno, Pablo, ya vimos los principios, ¿no? Doctrinales que Pablo estableció acá, ¿cierto? Hizo de los creyentes a través de Cristo ese cuerpo de Jesucristo, uniendo a judíos y a gentiles en un solo pueblo, ¿cierto? Cosa que no parecía posible. Y ahora lo que quiere Pablo y lo que quiere Dios, obviamente Pablo inspirado por Dios, es que ahora esos creyentes tengan un nuevo estilo de vida, como el estilo de vida que yo soñaba cuando empecé a estudiar arquitectura. Ese nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir, una nueva forma de hacer las cosas, un cambio total, ¿cierto? De la manera de ese caminar diario. Y es lo que nos quiere enseñar Pablo ahora. Y el propósito de Dios a través del creyente es lo que vamos a estar mirando. Y es que fuimos llamados a guardar, ¿cierto? A guardar la unidad en la iglesia. Llamados a mantener la unidad en la iglesia, y por eso vamos a empezar con esto que se requiere, tener el carácter correcto. Porque es que la palabra de Dios dice ahí, no sé si puse, bueno, dispuestos a pagar el precio en primer lugar, porque miren lo que dice el pasaje, bueno, siempre, bueno, aquí está el pasaje. Yo pues, preso en el Señor, fíjense, esa primera frase, yo pues preso en el Señor, habla de ese carácter que se requiere, ¿cierto? Y Pablo está dando su ejemplo a los creyentes, y yo me voy a devolver un poquito aquí, ¿cierto? Hay que estar dispuestos a pagar el precio, y en primer lugar es un precio que implica renunciar a todo, y es lo que Pablo está usando a través de esa primera frase, ¿cierto? Implica estar dispuestos a pagar el precio. Yo pues preso en el Señor, un precio que implica renunciar a todo, ¿cierto? Se requiere un carácter bien definido,
un carácter firme. Fíjense, y es algo que nosotros quizás no pensamos al principio, cuando recibimos al Señor. Creemos que la vida cristiana se puede llevar a cabo con un carácter debilucho, con un carácter que va de aquí para allá, ¿cierto? Que cambia hoy y mañana es otro, y que el mundo lo moldea de acuerdo a sus cosas, y no es así. Se requiere un carácter firme, y por eso en la iglesia, a través del discipulado y a través de la escuela de entrenamiento y liderazgo, hablamos a los hombres que se están preparando para salir conforme al llamado que tienen, a que primero tienen que tener un carácter cristiano, un carácter firme. Esto es una obra de hombres valientes, no es una obra de tontos, de debiluchos, como piensan muchos. La obra del Señor requiere hombres con un carácter firme. Obviamente estoy hablando a hombres y mujeres, ¿cierto? Yo pues, preso en el Señor. Y por eso en la iglesia hablamos mucho de ese carácter. Pero estas primeras palabras que usa Pablo aquí, yo pues, esa expresión marca la conexión entre lo que Pablo dijo antes, en los capítulos 1 al 3, y lo que va a decir. Yo pues, conforme a lo que dije antes, y estando preso en el Señor, siendo ejemplo para ustedes, les digo lo que les voy a decir lo que deben hacer ahora, ¿cierto? Y cómo hacerlo. Y obviamente va a hablar de esa posición pasiva que tenemos nosotros en Cristo, ¿cierto? Recuerden que la frase que más se repite, o una de las que más se repite en Efesios, es en Cristo. Una de las frases que más se repite en Efesios, en Cristo. Porque habla de esa posición que nosotros tenemos ahora en Cristo, ¿cierto? Sentados en los lugares celestiales, ¿se acuerdan? Ahí estamos. Pero ahora Pablo dice, bueno, ya que están sentados en los lugares celestiales, pongan los pies en la tierra. La vista en Cristo y los pies en la tierra. La mente y los propósitos en Cristo, pero los pies en la tierra, porque seguimos aquí. No nos vamos a poner a soñar con muchas cosas lindas, sino que vamos a ver cómo ejecutarlas. Poner los pies en la tierra, cómo vamos a caminar diariamente. Y por eso les decía que Omar nos dio una buena introducción hace 8 días, ¿cierto? Vestirnos de ese nuevo hombre es necesario para poder caminar ese día a día. Y ahora vamos a pasar de esa posición pasiva a una posición activa, ¿cierto? Y esa es la metodología que Pablo usa generalmente en sus cartas. Y Pablo lo diría así, ¿no? Pasar de la posición que ocupan en Cristo, ¿cierto? Ustedes están en Cristo, ahora a vivir ese Cristo que está en ustedes. Y por eso cantábamos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No hay una forma de ejecutar el plan de Dios, sino a través de vivir a Cristo, ¿cierto? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es así como se ejecuta. Es así bajarse de ese sueño y empezar a caminar con los pies de verdad puestos en la tierra, con la mira en Cristo, sí, obviamente. Y Pablo les recuerda de una manera tierna, ¿cierto? Yo pues preso en el Señor. Y él no se está presentando como un mártir, ¿cierto? Pobrecito yo, oren por mí, estoy preso y estoy sufriendo. Nunca hemos visto una palabra de esas en las cartas, ¿cierto? Pablo les dice, yo estoy preso porque les quiero dar ejemplo y les quiero enseñar el carácter que se requiere para llevar a cabo la obra del Señor. Aún estar dispuestos a pagar el precio, como estamos hablando ahorita, ¿cierto? Segunda Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay personas que empiezan a reconciliarse con Dios o se reconcilian con Dios e inmediatamente después empiezan a ver oposición de su familia, de sus amigos, de su círculo social. Eso es natural. Y lo dice la Biblia, ¿cierto? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Pablo es lo que está diciendo ahí. Yo pues preso en el Señor, entregándoles mi propia vida sabiendo. Pablo no está preso porque lo hayan acusado de ladrón, ¿cierto? O de haber engañado a alguien. Pablo está preso por la causa del evangelio. Fueron los judíos mismos los que lo acusaron y lo llevaron a la cárcel por causa del evangelio. Y Pablo dice, yo pues preso en el Señor, porque andar fielmente en la vida cristiana puede resultar en pruebas y situaciones difíciles para nuestras vidas. Y entonces uno diría, no, mejor yo no empiezo ese camino. Bueno, es el mejor camino que podemos emprender. Tiene beneficios eternos. Si tú quieres
enterarte de que vas a sufrir, o te enteras de que vas a sufrir de alguna manera si empiezas a caminar con Cristo y entonces decides quedarte en el mundo, el sufrimiento que vas a padecer es 1000 veces peor. Porque va a ser obviamente en un lugar al que nadie quiere ir. Y Pablo obviamente está pagando un alto precio, ¿cierto? Está preso. Y durante todo el tiempo que hemos estudiado las cartas de Pablo, ¿cierto? Hemos estudiado Colosenses, Filipenses y ahora Efesios. Nunca hemos visto una queja de Pablo. Él no está diciendo es que me duele, es que estoy aquí, es que estoy allá. No, nada. Yo pues preso en el Señor, fíjense lo que dice, os ruego después, ¿cierto? Os ruego. Y Filipenses 3, 7 y 8 para que me acompañen ahí a buscarlo. Unas hojitas más atrás, más adelante. Filipenses, la carta que sigue obviamente. Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8. Ahí está en la pantalla la cita. Filipenses 3 versículos 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es estar dispuestos a pagar el precio. No estamos diciendo que tenemos que vender nuestras propiedades para pagar el precio, no se trata de eso. Se trata de poner a Jesucristo, poner la obra de Jesucristo, poner sus planes como prioridad en nuestras vidas, como lo primero en nuestras vidas. Porque sabemos que tenemos una vida eterna y unas promesas eternas, ya lo estudiamos aquí en Efesios. Y Pablo lo que está haciendo es animando a los efesios a que consideren lo que implica de verdad seguir a Cristo. Es que la vida cristiana no debe ser una vida mediocre. No debe ser una vida de subir y bajar, de ir y venir, de entrar en el pecado y volver a salir de él. Es una vida que requiere carácter de verdad, firme, una formación firme. No me muevo de esa formación, no me muevo de ese propósito eterno que tenemos en Cristo. No me muevo de ese propósito que tenemos como iglesia, la gran comisión, ¿cierto? Mateo 28, 18 al 20. No nos movemos de nuestra misión, de nuestra visión local, no nos movemos de ahí. Tenemos el carácter suficiente para decir vamos a seguir adelante. Y es lo que está diciendo Pablo, tienen que tener un carácter tal que aún estando presos como yo, sean capaces de llevar la obra a cabo. Si no, pues resultamos es jugando, ¿cierto? Jugando a ser una iglesia bonita, jugando a ser una iglesia que canta lindo, jugando a ser una iglesia que se reúne a pasarla chévere, y la obra del Señor descuidada y lejos de ejecutarse como lo vemos hoy en día en un mundo que está perdido. Yo pues preso en el Señor, y yo pues aquí les puse en la pantalla una frase un poco para movernos, ¿cierto? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por la causa de Cristo si es que queremos vivir para Él? Si tú dices yo quiero vivir para Cristo, pues tienes que entender que debes dejar muchas cosas. Tienes que entender que ahora tu prioridad es Cristo, tu prioridad es Dios. Tienes que entender que requiere, como cantábamos, ¿cierto? No es suficiente pedir, no es suficiente venir a cantar, y es necesario morir a esas cosas que nosotros deseamos, morir a esas cosas por las cuales entregamos toda nuestra vida, ¿cierto? Morir a esas cosas por las cuales descuidamos nuestra familia y al final de la vida nos damos cuenta que fue en vano. Aquí la causa es Cristo, y las bendiciones son eternas y los dividendos son eternos. Ay no, tan charro, ¿cierto? Porque es que toca esperar hasta la eternidad. Pues la vida no es nada, la vida es un soplo, la vida no se demora nada, y nuestra vida está en manos de Dios. Mañana podemos no estar aquí, pero la eternidad, creas lo que creas y pienses lo que pienses, y sea
tu Dios el que sea, tendrás una vida eterna, inevitablemente. Sin importar nuestras creencias y a qué dedicamos nuestra vida, vamos a tener una vida eterna, absolutamente todos. Y la idea es que aproveches esta vida y le des la oportunidad, bueno, la oportunidad a Dios no, a ti mismo, a tu propia alma, de vivir una eternidad al lado de Dios. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por la causa de Cristo, si es que queremos vivir para Él? Pero pues Pablo continúa aquí para movernos. En nuestra carta es un precio que implica consagración. Ese precio del que está hablando Pablo es un precio que implica consagración, y vamos a mirar por qué. Porque Pablo dice: os ruego, aquí en el pasaje, ¿cierto? Fíjense la parte más nítida. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Pablo ruega a los efesios. Bueno, a los colosenses también les rogó, y a los filipenses. Pero está hablando a los efesios: os ruego. Yo que estoy preso, yo que he pagado este precio tan alto, les ruego que se comporten, que vivan como es digno de un verdadero creyente. Y Pablo pues acude una vez más a esa ternura que tiene, ¿cierto? Como siempre, para animar a los creyentes, inspirado por Dios para animarnos a nosotros. Les ruego que vivan conforme a esos principios, para que sigan adelante en un camino que no necesariamente traerá muchas satisfacciones inmediatas, ¿cierto? Las satisfacciones generalmente, bueno, son eternas, aunque Dios promete también darnos bendiciones aquí, y las podemos vivir, y las podemos palpar, y las podemos tener. No tendremos tanta angustia, ¿cierto? Menos dolor, menos malos pensamientos, buenas familias, firmes y estables, el pan diario, el sustento, techo y abrigo, nos promete Dios. Miren lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego, otra vez Pablo, ¿cierto? Os ruego, por las misericordias de Dios, es decir, por la obra que Dios hizo, por la paciencia que Dios tiene, por el amor que Dios tiene por nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es necesario morir, lo cantamos. Morir a esas pasiones nuestras, a esos planes nuestros que no conducen a nada. Morir a esos deseos nuestros que nos alejan de Dios, que nos meten más y más en el pecado siempre, y que finalmente nos traen más angustias y más dolor. Es lo que dice Pablo ahí, ¿cierto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Les ruego, les suplico que vivan conforme a la obra que hizo Cristo en la cruz, porque no se trata de una obra cualquiera. Es una obra grande que lleva fruto, y ustedes tendrán bendiciones eternas. Es todo lo que contienen esas frases de Pablo. Y fíjense, esa palabra rogar, os ruego, dice Pablo, se deriva de una palabra griega que significa ponerse al lado de. Es el significado de esa palabra rogar, ponerse al lado de. Pablo ruega a los efesios, pero él está puesto al lado de los efesios, dispuesto a ayudarles, dispuesto a empujarlos, dispuesto a exhortarlos, a animarlos para que sigan adelante. Esta semana hablaba con un amigo, y bueno, en medio de la situación que estamos viviendo como familia, y yo le decía, bueno, si la salud de mi esposa exige que yo me aleje, pues ¿qué más quiere Satanás, cierto? Que yo me aleje de la obra y que me haga a un lado. Y él me animaba y me decía: no, hay que seguir adelante. Y yo digo, es ese ponerse al lado del otro y decirle: camine, vamos, vale la pena, sigamos adelante, que esta obra cuesta, que vamos a pagar un alto precio, pero los dividendos son eternos.
Y esta palabra también se traduce en los evangelios, fíjense, como el consolador. ¿Saben quién es el consolador? El Espíritu Santo. También se traduce esa palabra rogar como el consolador. Él está con nosotros, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, como ese que está al lado de nosotros siempre para ayudarnos y llevarnos de su mano y socorrernos y animarnos para resistir esas cosas difíciles que tenemos que vivir, porque vale la pena seguir adelante, porque es una obra que cuesta, que no se puede hacer en la carne, ¿cierto? Que se hace en el Espíritu, que en la carne botamos la toalla y no queremos seguir adelante. No, si me toca alejarme para no padecer, pues yo me alejo, ¿cierto? Es lo que yo diría. Porque los padecimientos son duros, las pruebas son duras. Satanás es implacable, ese no tiene misericordia. Pero tenemos a ese consolador, a ese que está a nuestro lado para ayudarnos, para animarnos, para que sigamos en esa tarea que es complicada, que es dura, que exige un carácter firme, para reconocer la obra del Señor a través de nosotros. Porque si no, pues no hay iglesia, ¿cierto? Hay edificios bonitos ocupados por sillas bonitas, con tapetes bonitos, con pantallas lindas, para reunir a mucha gente, para mantenerla contenta, para que ofrende, para que el edificio sea más elegante, para que todos vivamos mejor. Eso será lo que hay, pero iglesia no. Cuerpo de Cristo, obra de Cristo, evangelio, esperanza a un mundo perdido, no habrá. Primera de Tesalonicenses, que está también ahí en la pantalla, 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, una vez más Pablo a los tesalonicenses esta vez, os rogamos, estamos con ustedes, estamos a su lado, los exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Con el ejemplo que ustedes vieron en nosotros. Sí, ¿no? Ahí está bien. Es que vi como cierta sorpresa, pero es lo que dice, ¿cierto? Así, la manera como aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Miren el ejemplo de nosotros, dice Pablo, sigan así. Estamos con ustedes, estamos a su lado y además tenemos al Espíritu Santo para que sigamos adelante en esa obra. Y bueno, aquí pues la exhortación de Pablo también a los tesalonicenses. Pero también encontramos otras palabras, ¿cierto? Ese rogar también se traduce como pedir fervorosamente, una invitación y estímulo para hacer algo. Cuando alguien le dice a uno, le ruego que me preste, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, bueno, no es, présteme 100,000 pesos, le ruego que me los preste porque los necesito. Y Pablo dice, les ruego, les pido fervorosamente, los invito y los estimulo para que hagan esto, para que ejecuten la obra que Dios ya les mostró, esa gran obra que describió en los capítulos 1 al 3. Y Pablo menciona una palabra adicional, ¿cierto? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y yo me voy a adelantar un poquito. Y les voy a hablar de lo que significa vocación. Vocación es el llamado que una persona recibe de parte de Dios para vivir un estilo de vida y de servicio a Él. Esa es la vocación. Y a esa vocación se refiere Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo no dice dignos de Cristo, él es prudente. Dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Del contenido de ese llamamiento que les ha hecho Dios a ustedes. Vivan dignamente, conforme a ese llamamiento, al tamaño de ese llamamiento, de esa vocación con que fueron llamados. Y bueno, aquí tanto el llamado a la salvación como el llamado a servir al Señor, pues son de Dios, obviamente, ¿cierto? Y son los primeros llamados que recibe todo el mundo. Todos, absolutamente todos estamos llamados a la salvación. Todo ser humano está llamado a la salvación. Algunos contestarán, no, gracias. No, gracias. Yo tengo mis propias convicciones y mis propios planes. No, gracias. Pero Dios ha llamado a todo ser humano a la salvación, absolutamente a todos. Y vocación también significa elección. Recuerden que fue lo que vimos en el capítulo 1, ¿cierto? Que nosotros somos elegidos por Él. Fuimos elegidos por Dios.
escogidos por Él para ser parte de su cuerpo. Y con esto Pablo les recuerda que ellos fueron elegidos, ¿cierto? Como se los dijo a los tesalonicenses, a los filipenses, a todos, a los romanos también. Ustedes fueron elegidos por Dios para una obra especial, para hacer una obra grande que yo les voy a ayudar a llevar a cabo a través del Espíritu Santo, estando a su lado, animándolos, ayudándoles. Y fíjense lo que dice, eso sí les pido que me ayuden a buscarlo ahí. Segunda de Pedro 3:9. Hablando de ese llamamiento, si alguien dice, no, el llamamiento no es para todos, a la salvación por lo menos, ¿no? Pues Dios quiere que todos los seres humanos que están sobre la tierra sean salvos. Todos. Narcotraficantes, sí. Asesinos, sí. Perdónenme las palabras. Buenas personas también. Todos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿cierto? Muchos dicen, ay, esos cristianos cuántos años llevan hablando de que va a venir el Señor y no ha venido. Es que ese no va a venir. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Qué paciencia la de Dios. Ya hubiéramos acabado nosotros con el mundo, ¿cierto? Si estuviera en nuestras manos. Sino que es paciente para con nosotros. Miren el deseo de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El llamamiento a la salvación es para todos absolutamente. Todo ser humano es llamado a la salvación, y por eso, creyendo en eso y con esa convicción, nosotros predicamos el Evangelio siempre, porque siempre habrá alguien que vaya a escuchar ese llamado. Siempre habrá alguien que necesite escuchar el Evangelio, que entiende que necesita un Salvador. Siempre predicamos el Evangelio y es obviamente el deseo de Dios, ¿cierto? Y miren lo que dice Efesios 2:10, para que nos devolvamos un poquito ahí en nuestra carta, ¿cierto? La que estamos estudiando. Efesios 2:10. Fíjense, es el deseo de Dios que le sirvamos. Llamados a la salvación y llamados a servir a Dios, todos. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él quiere que le sirvamos, Él quiere que andemos en esas obras, que las ejecutemos, que las llevemos a cabo. Y sabe que tenemos al Espíritu Santo que está a nuestro lado para llevarnos a hacer y a cumplir con esas obras que Él preparó de antemano. Pero fíjense, llevar a cabo esas buenas obras pues requiere del despliegue de todas las virtudes que recibimos, ¿cierto? Que Él ya nos dio y que las mencionamos en los versículos 1 y 2, ¿cierto? Encaminadas a mantener la unidad, de la que hablaremos más adelante, ¿cierto? Porque Pablo está diciendo aquí, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Todas esas virtudes son las que se requiere ese despliegue de esas virtudes para llevar a cabo esa obra de la que estamos hablando, ¿cierto? Y vamos a hablar más adelante de estas obras, no hoy, porque solamente vamos a ver el versículo 1. Pero miren lo que dice Romanos 1:7. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos significa apartados para Dios, ¿cierto? Toda persona salva ya es santa, porque santo significa apartado para Dios. Pero esto tiene otra implicación, y es crecer en el abandono del pecado, crecer en esa santificación, en ese proceso de parecernos más y más a Cristo, porque la obra requiere carácter. No es cualquiera el que puede llevar a cabo la obra del Señor. No debería ser cualquiera el que levantara su mano y dijera, yo soy cristiano. Sí, es que yo soy cristiano porque asisto a una iglesia que queda allí arribita. Eso no es ser cristiano, porque llevo una Biblia generalmente debajo del brazo o en el bolso, o porque me he visto con vestido largo y con blusa hasta por aquí. Eso no es ser cristiano. O porque hablo bonito, ¿cierto? Hermano, hermana, ¿cómo está? Dios lo bendiga.
Eso no es ser cristiano. Requiere un carácter firme. No importa cómo te vistas. Bueno, un poco, ¿no? Importa también cómo hablamos, ¿cierto? Ojalá que no sea ofendiendo a los demás con palabras soeces, ¿cierto? ¿Me entienden? Llamados a ser santos significa apartados para el Señor y apartados para andar en sus caminos. Como está diciendo Pablo, que andéis como es digno. Eso es lo que tiene que ver con esa santidad. Andar en el Nuevo Testamento se refiere a la conducta diaria, ¿cierto? Andar es lo que hacemos todos los días, ¿cierto? A algún lado vamos a andar. Mi esposa ahora anda con un cosito, ¿cierto? Con un caminadorcito. Yo, bueno, lo tomo como para darnos ánimo, ¿cierto? Pero andamos diariamente en el mundo. Nos comportamos de una manera o de otra. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento se refiere a esos hombres que vivían en el temor de Dios siempre, que eran justos delante de Dios. Los califica la palabra de Dios así: justos y temerosos de Dios. A eso se refiere ese andar, esa conducta diaria para nosotros. Y si lo unimos con las palabras de Pablo, entonces se refiere a andar acorde con los principios que tenemos y que decimos seguir. Esta iglesia tiene como eslogan donde la palabra de Dios tiene preeminencia, ¿cierto? Es decir, la palabra de Dios es nuestra norma. Es decir, si nosotros pertenecemos a esta iglesia, andamos conforme a esa norma. Eso es lo que significa. Yo me acuerdo y les he contado esto, y bueno, ustedes dirán, otra vez con esa historia. Bueno, se las voy a contar otra vez porque a lo mejor se les olvidó. Bueno, hay algunos que no han escuchado. Cuando yo estaba en el colegio, ¿se acuerdan? Otros ya estarán acordando. Cuando yo estaba en el colegio, al principio era solamente masculino, pero después lo pusieron mixto. Cuando lo pusieron mixto, la vaina se complicó. Ustedes ya saben por qué. Entonces, bueno, el rector, para resumirles, él decía: niñas, si van a salir a dar espectáculo en los parques, quítense el uniforme antes. Bueno, no para que vayan desnudas, no, cámbiense de ropa más bien, ¿cierto? Quítense el uniforme, porque el colegio es la institución, ¿cierto? Respetable. Y entonces, bueno, ellas podían salir a dar espectáculo al parque, pero pues vestidas de otra manera para que no supieran que era del Colegio Nacional Sergio Arboleda, a mucho honor, ¿no? ¿Cierto? Quítense el uniforme, que no sepan que son de esta institución. Y si tú no vas a caminar con Cristo, pues que no sepan que te dices ser cristiano. Ese caminar, ese andar es diario, es esa conducta diaria. Cómo te portas en la casa, cómo te portas en el colegio, en la universidad, en el trabajo, con tus amigos, todo lo que haces diariamente, lo que sea. Ese andar se refiere a eso. Y fíjense lo que dice Romanos 13:13. Les animo también para que lo busquen ahí en la Biblia. Romanos 13:13. Romanos 13:13. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y el 14: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es que no es una obra cualquiera, no es una vida cualquiera la vida cristiana. Por eso requiere pagar un precio alto, y en eso nos equivocamos si pensamos que la vida cristiana la podemos vivir ahí como un poco flojo, ¿cierto? Un poco flojos, un poco aquí y otro poco allá, y yo me voy y después vuelvo, y mañana voy a hacer una cosa y me olvido de Dios, y al otro día yo me acuerdo de Dios, sobre todo el domingo a las 10 de la mañana o 10:15 o 10:30, me acuerdo, ¿cierto? O faltando un cuarto para las 11. No, es un andar diario desde que te despiertas, desde que abres los ojos. Ahí es cuando se empieza a ver ese andar. No estamos diciendo que toca andar con una Biblia bajo el brazo. Eso no es andar en Cristo ni con Cristo. Eso es estarle añadiendo mugre a la Biblia, ¿no? Y malos olores de pronto.
Si la llevas debajo del brazo. Y la palabra digno también significa suficiente o adecuado. Miren en la pantalla este pasaje, 1 Corintios 15:9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, dice Pablo, porque perseguía la iglesia de Dios. Y Pablo aquí está diciendo que él no es suficiente, que lo que él es no alcanza para ser como Cristo, ¿cierto? Lo pide y lo exige. Que no es suficiente, que no alcanza para recibir sobre todo el encargo tan grande que Dios le dio a Pablo. No, yo no soy digno. Y Pablo aquí en Efesios es muy prudente y él dice: digno del llamamiento, de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con qué vocación te llamó Dios? ¿Con la vocación de hacerte una mejor persona y de que ahora seas un miembro más chévere de la sociedad? Lejos de eso está el creyente. Lejos de eso está el propósito de Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Eso es muy lejos. Él nos está exigiendo un carácter firme, fuerte, dispuesto, decidido. Y es que así tiene que ser un creyente, decidido. Vamos a decidir esto, vamos ahora a caminar así, y nuestra familia tiene que ahora tomar este rumbo así. Yo les he contado que cuando llegamos a la iglesia, yo le dije eso a mi esposa. No sabía, les cuento que no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo, pero cuando recibimos al Señor ese primer día, yo le dije a ella: a partir de hoy nuestras vidas van a cambiar. No entendía, como les digo, no era que yo me hubiera propuesto ser el mejor creyente desde ese día, no, lejos de eso también. Pero le dije a mi esposa: a partir de hoy van a cambiar nuestras vidas. Y bueno, yo hoy entiendo que era el carácter que Dios quería de mí. Y bueno, tener carácter no necesariamente se refiere a ser bravo, ¿cierto? Y a votar y a decir y a usted. Tener carácter es tener la firmeza necesaria y suficiente para seguir adelante aún en medio de las pruebas y del dolor, como lo cantaban en la canción Lema. Aún en medio del dolor somos capaces de identificar la visión y seguirla. ¿Cuánto nos cuesta? Mucho. Eso sí es tener carácter. Y es el tipo de persona que Dios quiere para llevar a cabo su obra, con carácter, con firmeza, con una convicción plena de para dónde vamos. Si no, no sirve. Pues yo veo a Pablo es lo que se ve en las cartas de Pablo, ¿cierto? En la Biblia, un carácter de Pablo firme, estando en la cárcel, a punto de ahogarse, perseguido, lo querían matar muchas veces, lo golpearon, lo apedrearon, y él dice: me mantengo firme. Eso es tener carácter. Ese es el tipo de creyentes que quiere Dios en su iglesia, en su cuerpo. No el que vea la amenaza y el peligro y ahí mismo sale corriendo a esconderse. Al que le preguntan: ¿no, usted es cristiano? Yo, sí, pero no le va a decir a nadie. Andar como corresponde en la Biblia, ¿cierto? Y ese andar se refiere a vivir a Cristo, porque nosotros en la carne no lo podemos hacer. Y qué bonito, cantamos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esos alumnos de las 3 lecciones que no los veo así. Eso, levanten la mano. Sí, Señor, muy bien. Entonces digan el versículo. No, mentiras. Andar como corresponde a creyentes, ¿cierto? Es un andar totalmente opuesto, aquí en el caso de los Efesios y en el nuestro también, a como andábamos antes, ¿cierto? Antes andábamos en otras cosas, y nos lo recuerda Pablo aquí en Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2, si se quieren devolver unas hojitas o una. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya no, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así andábamos todos, pero ya no. Ahora andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Eso es lo que espera Dios y lo que espera Pablo de los Efesios. Andar como es digno de la vocación, ¿cierto? Dejar esas cosas atrás, dejar ese pecado atrás, dejar el engaño, la mentira, dejar todo lo que tengamos que dejar
en ese proceso de santificación en el cual ahora estamos metidos a través del discipulado, ¿cierto? Y eso empieza por tus decisiones más simples, por mis decisiones más simples todos los días. Ayer las damas enseñaban, bueno, y lo sé porque Dinamarca me enseñó lo que iba a enseñar en damas. Ella dijo que uno toma como 35.000 decisiones al día. Sí, señora, ¿cierto? 35.000, más o menos, dicen, imagínense. Y si uno se pone a pensar, porque yo digo, uy, no, piensa bien eso porque eso es mucho. Pero cuando me dijo qué vamos a desayunar, qué vamos a vestir, yo dije sí, 35.000. Porque ella empieza, ¿no? ¿Qué me pongo? Si no tengo qué ponerme. Ay, pero es que eso, y yo soy lo mismo, ¿no? Pues bueno, a mí me queda más fácil decidir. Porque tengo 3 pantalones, entonces digo, no, mentira, no. Pero miren lo que dice Colosenses, para que lo busquen, miren, Colosenses, Efesios 1 y 2, ¿sí? Colosenses 1:10, Colosenses 1:10, miren, para que lo busquen ahí. De esto nos hablaba Omar también, ¿cierto? Y nos predicó ahí en Colosenses capítulo 3. Pero miren lo que dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esta iglesia, una vez más, les recuerdo, nos ofrece el discipulado, nos ofrece enseñarnos la Biblia, nos ofrece prepararnos para esto en la palabra de Dios. Y el discipulado es clave porque dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es más difícil andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados si no conocemos la palabra de Dios. Es más fácil en la medida en que conocemos al Señor, ¿cierto? Y fíjense, nuestra vocación es Cristo mismo. Él es nuestro ejemplo. Él está a nuestro lado para ayudarnos, como ese que se pone al lado para que vivamos conforme a sus propósitos, para vivir como es digno, conforme al llamamiento que Él nos hizo. Yo les digo, pues, o sea, si podemos alzar la mano y mirar al Señor y decirle, Señor, yo te quiero seguir, pues entonces vivamos conforme a esa vocación. Vivamos conforme a esa vocación, ¿cierto? Nuestra visión local y regional se verá potencializada de verdad en la medida en que nosotros tomemos esa decisión. Vamos a andar conforme a la vocación con que fuimos llamados. Ese llamamiento que nos ha hecho Dios, primero a la salvación y después a la santificación, que como nos está enseñando Pablo, requiere carácter para llevarlo a cabo. Para llevar a cabo esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y miren, es fácil entender esto un poquito más cuando pensamos en la manera o consideramos la manera como piensa el mundo. Hace poco le predicamos el evangelio a un vecino, y un vecino muy buena persona, con su familia muy bonita también, y él decía, bueno, yo trato de mantenerme cerca de Dios, ¿cierto? Él dice, yo soy católico y bien, está bien, ¿cierto? Y dice, yo procuro obedecer los mandamientos, yo procuro portarme bien, y tiene una familia bonita. Se nota que ama a su esposa, a sus hijos, se nota que tiene ese temor de Dios, ¿cierto? Pero en palabras de Pablo sería, bueno, procuro ser digno de Cristo, ¿cierto? Diría este hombre, yo procuro ser digno de Cristo. Pero es que en la carne no se puede. Si tú no estás reconciliado con Dios, no puedes andar como es digno de la vocación con que Cristo nos llamó. Porque entonces la salvación la podríamos obtener por las obras, por ser buenas personas. Y nosotros le dijimos a él, mira, qué chévere que eres buena persona, qué chévere que tienes buenas intenciones y que tienes una familia linda y que quieres conocer de verdad a Dios, pero tienes que reconciliarte con Él, entender que necesitas un Salvador. Reconcíliate con Él. Y sí, él tiene esa intención y dice, yo
Yo procuro obedecer los mandamientos, pero bueno, nadie puede obedecer los mandamientos. Y dice la palabra de Dios que por la ley nadie será salvo, nadie será justificado, porque si no, entonces por demás murió Cristo, ¿cierto? ¿Para qué murió Cristo si yo puedo alcanzar la salvación por vivir como yo quiero y como yo decido, con la capacidad que tengo? No puedo, no puedo. Y yo quiero aquí tomarme un momento para hablar a esas personas que no conocen todavía a Cristo, que no se han reconciliado con Él. Tal vez has escuchado esto muchas veces, tal vez has venido a la iglesia muchas veces y has escuchado que hay un camino para la salvación, que hay algo que en la Biblia se llama el Evangelio, y es esa buena noticia de que Cristo, de que Dios, sabiendo que el mundo va directo a una condenación eterna, Él estableció un plan para ofrecer ese camino a la salvación, y se llama Jesucristo. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para garantizarnos la vida eterna. Pero eso requiere, si quieres reconciliarte con Dios, que reconozcas tu pecado y sepas que tu pecado te separa de Dios. Y yo lo digo así porque a mí ya no me pasa eso, yo ya me reconcilié con Dios, no por ser buena persona, Él ya me salvó, yo ya lo recibí, yo ya reconocí que era pecador y que ese pecado me separaba de Dios, y ahora le dije: Señor, yo no quiero eso, yo quiero una vida eterna contigo, te necesito, perdona mis pecados, entra en mi corazón y sálvame. Porque dice la Biblia en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, confiésaselo con tu boca a Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que tienes que confesarlo y decirle: Señor, yo quiero que de hoy en adelante seas mi Dios, yo quiero vivir esa vida eterna a tu lado, yo quiero ahora caminar como es digno de la vocación con que Cristo me llamó, porque Él ya murió por ti en la cruz y Él ya no va a volver a morir. Él te llamó con esa vocación que hizo en esa obra, en esa cruz, ya lo hizo, y ahora está disponible para ti ese camino a la salvación. Reconcíliate con Dios, recíbelo en tu corazón y entrarás a vivir esa vida de la cual estamos hablando ahora, para que podamos caminar como es digno de esa obra de Cristo en la cruz. Y para concluir, miren, para vivir como es digno de la obra de Cristo se requiere carácter, es decir, requiere que tomes decisiones, y arrancas con las decisiones más sencillas de tu vida. Voy a leer más la Biblia, voy a acercarme a Dios, para los que somos salvos, ¿cierto? Voy a discipularme, voy a empezar a entregarle a Dios esas cosas simples que te separan de esa comunión con Dios. Voy a empezar a dedicar más tiempo a Él y dejar de perder más tiempo en la televisión o en las cosas que te quiten tiempo, ¿cierto? Decisiones sencillas. Voy a empezar a respetar a mi esposa, a mi esposo. Voy a empezar a amar a mi esposa, ¿cierto? Porque se decide algo como eso. Y los jóvenes, ¿no? Voy a empezar a respetar más a mis papás, a escucharlos y a obedecer un poco más. Se requiere que al entender la magnitud de su obra estemos dispuestos a pagar el precio. Dispuestos a pagar el precio. Así nos cueste un poco de rechazo, un poco de dolor, un poco de muchas cosas, estemos dispuestos a pagar el precio. Que no salgamos corriendo ante la primera prueba, porque nos vamos a encontrar con pruebas peores. Y se requiere consagración, porque Pablo dice: les ruego que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y no es cualquier vocación. Es una vocación grande, es un llamamiento grande, es una obra grande la que hizo Dios en la cruz a través de Cristo para llamarnos a nosotros. Entregarse y aún estar dispuestos a padecer si es necesario, porque habrá siempre oposición, ¿cierto? Siempre cuando uno decide caminar con el Señor, alguien se va a oponer, alguien. Lo van a mirar a uno mal, le van a decir
Ay, no, ahora mejor dicho, se volvió cristiano, lo perdimos, ya no contamos con usted, ¿cierto? Se requiere carácter para vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Pablo, quien inspirado por ti, Señor, dice estas palabras tan sencillas pero que nos llegan al fondo y nos hablan de la verdad, Dios, de la realidad de una vida cristiana, Señor, que se requiere para llevar a cabo tu obra, para que el mundo perdido vea en nosotros de verdad la esperanza que hay, para esos que hoy se levantan angustiados y desesperados, para los que se levantan pensando que no hay esperanza, para los que se levantan pensando que lo único que tienen es lo que ven en el mundo, para que puedan ver en nosotros la esperanza que tú tienes real, Dios, que es eterna, que es en Cristo Jesús, y que también podemos vivir mientras vienes por nosotros, en una vida mejor, en una familia mejor, en una sociedad mejor, porque la sociedad como va muy mal. Amado Señor, yo te ruego que si hablaste a alguien al corazón y esa persona se quiere reconciliar contigo, Señor, hoy sea ese día para que tome la decisión primeramente de recibirte como Señor y Salvador, y tú puedas estar a su lado para que empiece a caminar contigo y poder dar testimonio a otros de una salvación eterna. Y nosotros que ya somos salvos, que ya entendimos ese llamamiento, esa vocación con que fuimos llamados, Señor, que seamos dignos de vivir así, Señor, que podamos mirar a cualquier persona en la calle o donde estemos y decirle: sí, yo sigo a Jesucristo, y que mi vida sea el reflejo de eso, Señor, nuestras vidas. Padre bueno, y ahora te encomiendo en tus manos el resto del día, nuestro regreso, Señor, y las decisiones que vamos a tomar. Y te oramos, Dios, dándote una vez más las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y antes de que se levanten, al final, si alguien quiere recibir